Brooklyn, 13 de julio, en una ola de calor. El aire está pesado, de esos días en los que el calor no se va ni cuando cae la noche. Abajo en el metro, una chica vuelve a su casa después de trabajar. Está sentada cerca de la puerta del vagón y siente la espalda pegada al asiento caliente. El tren avanza, alguien abanica un diario, otro pasajero se seca la frente con un pañuelo. Ella solo piensa en llegar a su casa, darse una ducha y descansar. Y salir del metro porque quizás allá arriba corra un poco más de aire. La ciudad no está en su mejor momento, pero el metro sigue funcionando como siempre, hasta que de repente las luces del vagón empiezan a parpadear y de golpe, oscuridad. El tren se detiene en seco en medio del túnel. Ella mira preocupada hacia la ventana, pero no ve nada. Ni el túnel, ni luces, solo negro, oscuridad total. Solo se escucha el ventilador del vagón que también se apaga y todo se empieza a sentir más caliente ahí dentro, más pesado. La gente empieza a preguntar ¿qué pasó? Pero nadie tiene respuesta. Las luces del túnel también están apagadas. No es solo el tren, no es solo esa línea, es toda la ciudad. Es Nueva York en 1977 y toda la ciudad acaba de quedarse completamente a oscuras. Si Nueva York es la ciudad que nunca duerme, esa noche te aseguro que tampoco durmió. Pero lo que pasó después no fue solo oscuridad, fue una ciudad entera al borde del colapso. Bienvenida, bienvenido a este quinto episodio de Próxima Estación Central Park, historias para recorrer New York. Me encanta encontrarte una vez más acá, me encanta el ritmo que de a poco se va generando en este podcast. Y antes de empezar, quiero agradecer por todos los mensajes acerca del capítulo anterior que hice junto a Belén, la psicóloga. Por si no lo escuchaste, hablamos del duelo migratorio. Y realmente fue un capítulo muy bien recibido. Así que, bueno, tal vez vamos a hacer una columna con un poquito más de frecuencia, una columna más recurrente, porque, bueno, me lo han pedido. Es un tema muy importante para muchas personas. Así que sería genial que puedas dejarme en comentarios qué cosas te gustaría que toquemos en esta columna. Por ejemplo, contame si emigraste, a dónde, o estás por emigrar, o tenés algún familiar que se fue del país, amigos que se fueron del país. Bueno, déjamelo en comentarios porque tu opinión me ayuda mucho a crear cosas que conecten con vos. Y bueno, volviendo al episodio de hoy vamos a hablar de algo distinto. Hoy nos vamos a subir al metro, pero no para movernos por la ciudad, sino que nos vamos a subir al metro para viajar en el tiempo. Nueva York no siempre fue lo que soy, eso ya lo sabemos. Y cuando se dice que en esta ciudad pasaron muchas cosas es porque realmente fue así. No sé vos, pero a mí me fascina saber qué pasó en esta ciudad antes de ser lo que soy. Siempre pienso en que las historias en general, ¿no? Son una parte muy importante en la construcción de la identidad. Y hoy quiero que viajemos un par de años hacia el pasado para hablar de un acontecimiento que ocurrió hace 50 años y que marcó un caos muy fuerte, pero de eso nació una nueva era que seguro ya conoces. Tal vez esta historia lo sabías, tal vez no la sabías, tal vez la sabías a medias, habías escuchado algo pero nunca te interiorizaste. Pero bueno, se dice que Nueva York es la ciudad que nunca duerme y decir que es la ciudad que no duerme nunca nos lleva a pensar en una ciudad encendida 24/7, ¿no? En edificios encendidos, en pantallas encendidas, la gente yendo, viniendo. Pero, ¿qué pasa si te digo, si te imaginás a Nueva York completamente a oscuras? Hoy vamos a hablar de este tema que
es muy interesante, o al menos lo fue para mí desde el momento que supe de esto, de lo que pasó, y marcó un antes y un después en la ciudad. Lo loco es que fue algo así como sacado de una escena de una película, como suele pasar acá, pero no de las lindas, lamentablemente, más bien de esas escenas apocalípticas. Más que nada por las consecuencias que trajo. Pero ya decir apocalíptico es un montón. Así que hoy, mi querida amiga, mi querido amigo, voy a hablar del famoso apagón del 77. Esto pasó en la vida real. Pasó de verdad el 13 de julio de 1977. Una noche de pleno verano en Nueva York. Estaba atravesando una ola de calor de esas fuertes. Pero antes de hablar del apagón, es muy importante entender el lugar desde donde partimos, ¿sí? El contexto. Así que vamos a empezar por ahí. Nueva York en aquella época no era la ciudad que muchos imaginan hoy. Esto lo hablamos en el capítulo 2, donde escribimos los comienzos de Times Square y hablamos un poco sobre los años 70 y 80. Y esto ocurre en esa misma época, así que no es casual. Como ya lo dije, no era brillo ni pantallas gigantes como lo que conocemos hoy. Ahora estamos en 1977. La ciudad estaba luchando no solo por el calor del verano, sino también por algo mucho más profundo. Había crisis fiscal, desempleo altísimo, una deuda enorme con el Estado, servicios recortados, hospitales que luchaban por funcionar y una sensación general de que la ciudad estaba al límite. En este contexto, muchos barrios, especialmente en el Bronx, en Brooklyn y en Harlem, ya sentían el impacto de años de abandono, de desigualdad y de tensión social. La gente caminaba por calles más duras de las que son hoy. La música en los barrios no solo era entretenimiento, era comunidad, era resistencia. Y recordé esta parte de la música porque es un tema muy importante que voy a aclarar más adelante. Y bueno, esa fue la ciudad que una noche en julio simplemente sufrió su peor apagón de la historia. Técnicamente, el apagón tuvo un origen puntual. Como siempre pasa después de una ola de calor fuerte, vienen tormentas muy fuertes. Un rayo cayó sobre la subestación eléctrica cerca del río Hudson y provocó una serie de fallas en cadena que terminaron dejando a casi toda una ciudad sin suministro eléctrico. Este corte alteró la vida de casi 9 millones de personas. Nueva York llevaba días atravesando una ola de calor intensa. Las temperaturas eran súper altas, mucha humedad, edificios saturados de ventiladores que funcionaban al máximo, es decir, la red eléctrica estaba sobreexigida. A las 8:37 de esa noche, el rayo que cayó impactó en la subestación. Eso por sí solo no debería haber dejado a una ciudad sin luz. Pero lo que pasó es que el sistema ya estaba frágil y minutos después otro rayo cayó sobre una línea de transmisión en el norte de la ciudad. Es decir, una serie de fallas en cadena empezó a recorrer la red eléctrica como si alguien estuviera tirando fichas de dominó. Los operadores intentaron estabilizar el sistema, pero esa noche no tomaron buenas decisiones y no fue suficiente para resolverlo. A las 9:34 p.m. de esa noche, en menos de un segundo, la energía se desplomó. No fue progresivo, no fue barrio por barrio, fue casi toda la ciudad al mismo tiempo. Imaginemos el skyline. Las luces de Manhattan empezaron a parpadear y desaparecieron. Después en Brooklyn, en el Bronx, en Queens, también oscuridad total. El apagón duró 25 horas. 25 horas en una ciudad que depende de la energía para todo, claramente. Durante ese tiempo, los subterráneos quedaron detenidos entre estaciones. Vagones que no eran como los que vemos hoy, estaban llenos de grafitis, con pasajeros atrapados en túneles oscuros, sin luz, esperando. Algunos trenes lograron avanzar, pero otros quedaron completamente detenidos entre los túneles. Por ejemplo, en estaciones como Fulton Street, la gente
avanzaba pegada por las paredes buscando una salida en la oscuridad. Yo pienso esto en mi peor pesadilla, si ya me conocen. Algunas de esas personas lloraban inclusive. Otros, intentaban mantener la calma, pero fue un panorama horrible. Ascensores suspendidos entre los pisos, otra de mis pesadillas. Edificios enteros sin agua, porque claro, las bombas eléctricas tampoco funcionaban. Hospitales intentando sostener generadores. No sé si viste la serie New Amsterdam. El hospital en que se basó la serie fue el Hospital Bellevue. Es un hospital público acá en Nueva York. Bueno, en aquel entonces, en ese hospital, por falta de energía, los médicos tuvieron que asistir pacientes manualmente cuando los respiradores dejaron de funcionar. En las calles la escena era igual de desconcertante. Imagínense personas saliendo de teatros en Broadway, espectáculos que fueron interrumpidos así de golpe, en seco, restaurantes que quedaron completamente a oscuras y la gente se levantaba y simplemente se iba sin pagar. En Rockefeller Center la escena era casi surrealista. Había multitudes que empezaron a reunirse como en Navidad. ¿Vieron que está lleno de gente? Ok, pero esta vez no había luces, solo oscuridad. Era gente que iba y venía y caminaba sin rumbo. Los aeropuertos cerraron, desviaban vuelos a Newark o a Boston. Calles sin semáforos, ciudadanos que con linternas iban ayudando a la policía a dirigir el tránsito. El 911 colapsado. Las comunicaciones policiales fallaban. La ciudad completamente desorganizada. Y me freno acá. Pensemos qué locura tener que pasar por semejante caos. Sin comunicación, sin internet, ni celulares, porque en aquella época no existían. Y acá viene lo peor. Al ver que la luz no volvía, pasó lo que todos tenían miedo que pasara en aquel entonces. La gente inmediatamente empezó a saquear tiendas sin control. Claramente, sin alarmas porque no funcionaban, tenían el camino libre, pues no había electricidad. Hablo de gente que por primera vez en mucho tiempo sintió que podía entrar a una tienda cerrada sin que nadie la viera. Y en reportes de la época, en notas de periódicos y testimonios recopilados después, hay una imagen que se repite una y otra vez en esas notas y declaraciones. Eran puertas de metal levantadas a la fuerza, persianas rotas, gente entrando, robando ropa, robando alimentos, robando electrónica, o sea, lo primero que podían llevarse. Un comerciante de ropa en Brooklyn le dijo a un diario local, años después, ¿no?, recordando esta noche, que era como si la ciudad hubiera dicho, ya está, se acabó todo. Las persianas volaron hacia arriba, la gente salió a la calle y de pronto había gente dentro de mi local. Eso decía el comerciante. Las armerías, tiendas de armas, también fueron un blanco muy grande para esa gente. Era una ciudad que llevaba mucho tiempo con tensiones guardadas. Y de repente el corte de luz les daba vía libre para violar todas las medidas de seguridad de los comercios. Escucha esto, más de 1.600 negocios fueron saqueados en el Bronx, Harlem y Brooklyn. Pero bueno, hay algo clave que también tenés que saber, que esto no fue solo vandalismo sin sentido. Muchos de quienes entraron a las tiendas esa noche del apagón venían de barrios donde ya hacía años que no confiaban en que la ciudad o el Estado les ofreciera apoyo alguno. Estaban cansados, frustrados y cuando la ciudad se quedó a oscuras, para algunos fue una excusa para actuar sin límites. Los reportes de bomberos de la época indicaban más de 1.000 incendios que estallaron en pocas horas. Había contenedores prendidos fuego y los bomberos claramente no daban abasto. La policía estaba desbordada también. No alcanzaban los agentes, no alcanzaban los recursos. Arrestaron cerca de 4.000 personas esa noche y ya no había espacio en las comisarías. La fuerza de seguridad ya no daba abasto. Y el dato
que más duele es que muchos residentes recuerdan, obviamente con mucha tristeza, que alrededor del 40% de esos negocios saqueados nunca más volvió a abrir. Y pensemos que esas tiendas eran fuentes de ingreso familiar, negocios que sostenían barrios enteros, se fueron para siempre. Y eso dejó cicatrices muy visibles en la ciudad. Calles con puertas cerradas, veredas con ventanas tapiadas, espacios donde antes había vida cotidiana. Imagínate el centro de tu barrio. Ya supongo que lo ubicás, donde pasa la vida comercial. Que de repente lo veas con persianas, con puertas tapiadas, fue muy duro para la época. Y esa fue la otra cara del apagón, ¿no? Que no se mide solo en horas de luz, sino en años de reconstrucción, porque barrios tardaron décadas en recuperarse. Y todo esto ocurrió en una ciudad que ya, como lo dije antes, venía golpeada por años anteriores. Esa noche cambió la percepción del mundo sobre la ciudad. Para muchos fue la confirmación de que Nueva York estaba fuera de control, pero también, paradójicamente, fue uno de los puntos de inflexión que obligaron a la ciudad a reinventarse. Si con todo este panorama pensamos que nada podría ser peor, no, déjame decirte que lamentablemente hay algo más importante que estaba pasando en Nueva York en ese mismo momento y que explica mucho también el clima en general de la ciudad. En el verano del 77, la gente, como dijimos antes, ya vivía con miedo no solo por lo que te conté, sino que desde el año anterior, un hombre llamado David Berkowitz, conocido como el hijo de Sam, venía atacando parejas jóvenes en autos en la zona del Bronx y de Queens. Fueron 6 asesinatos y varios heridos. Y lo peor es esto, y lo más morboso de todo, es que cuando cometía esos asesinatos, enviaba cartas a la prensa y a la policía firmando como Son of Sam, el hijo de Sam. Esto, por supuesto, generó una paranoia colectiva. Las parejas evitaban estacionar de noche, muchos cambiaban sus rutinas, las mujeres con pelo largo incluso llegaban a cortárselo porque él decía que las elegía por eso. Es decir, la ciudad estaba nerviosa, por supuesto, antes del suceso del apagón. Berkowitz fue arrestado en agosto del 77, apenas unas semanas después del apagón, y fue condenado a múltiples cadenas perpetuas. Y si te preguntas si sigue vivo, la respuesta es sí, sigue vivo. Y hoy está preso en una cárcel del estado de Nueva York y ha solicitado la libertad condicional varias veces, pero siempre fue negada. Bueno, y cuando comencé el podcast te dije que no te olvides de la parte de la música y te preguntarás, ¿qué tiene que ver la música en todo este relato? Otra de las caras importantes de este apagón fue el impulso de algo que hoy ya conocemos, que es el género del hip hop. Ya hacía algunos años el movimiento del hip hop se estaba instalando en la ciudad con las famosas block parties, las fiestas en las calles. Pero el apagón realmente fue un punto de inflexión para el hip hop al provocar saqueos masivos de equipos electrónicos, como te había contado antes, de barrios como el Bronx. Jóvenes de comunidades marginadas robaban tocadiscos, micrófonos, amplificadores, mezcladoras de alto costo, lo que de alguna manera democratizó el acceso a la tecnología y provocó una explosión de nuevos DJs y fiestas callejeras. Y así, poco a poco, fueron perfeccionando el género del hip hop. Esto hizo que semanas después hubiera más equipos disponibles en los barrios para hacer fiestas. No fue el nacimiento mágico del hip hop esa noche, porque ya se venía gestando, pero sí fue un acelerador. Y es fuerte pensar esto. La misma noche que dejó más de 1.600 negocios saqueados, más de 1.000 incendios, casi 4.000 detenidos, también terminó impulsando una cultura que hoy mueve millones y define identidades en todo el mundo. Y ahora, si lo miramos en perspectiva, el verano del 77 tenía todo: crisis económica, desigualdad, miedo por el hijo de Sam,
el calor, la ola de calor insoportable, el sistema eléctrico frágil y el nacimiento del hip hop. El apagón no fue una causa aislada, sino que fue el momento en que todo coincidió, ¿verdad? Y hay algo que me queda dando vueltas en la cabeza después de conocer esta historia, es que incluso en sus momentos más oscuros, Nueva York encontró la forma de reinventarse. Porque a veces cuando todo se apaga es cuando algo nuevo empieza a encenderse, ¿no? No sé si esto te suena familiar, si alguna vez tuviste que tocar fondo para empezar de nuevo. Bueno, a esta ciudad le pasó eso y creo que por eso conecta tanto con quienes la vivimos o incluso con quienes la soñamos, porque yo creo que Nueva York no es una ciudad perfecta, ya dijimos, es intensa, es caótica, también es mágica, pero te muestra algo importante, que después de romperte, también podés reconstruirte, que incluso en medio del caos puede aparecer algo nuevo. Una versión distinta, una oportunidad, una forma diferente de seguir. Porque en algún punto todos estamos atravesando nuestros propios apagones y también nuestros propios nuevos comienzos. Gracias por escuchar hasta acá. Si querés seguir recorriendo Nueva York conmigo, me encontrás en redes como New Floor City. En Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook y también en Spotify. Y si este episodio te acompañó hoy, si sentís que esta historia le puede hacer bien a alguien más, compartilo porque de verdad me ayudas muchísimo a que este espacio siga creciendo y vos también vas a ser parte de eso. La próxima estación la vamos a descubrir juntos. Soy Flor y esto fue Próxima Estación Central Park.